turba causa destrozo, retiene por varias horas a personas y al final de la tarde libera a los empleados públicos en la aduana de Tecunumán, San Marcos. Sector empresarial repudia violencia y contrabando. Diputados discrepan por la ley de aceptación de cargos aprobada por el Congreso. Afirman que pandillas no serán beneficiadas, pero reconocen que favorecerá a funcionarios corruptos. Policías municipales de Misco y fuerzas de seguridad capturan a prestamistas colombianos acusados de agredir físicamente a vendedores. Migración decidirá el futuro de los acusados. Inicia la temporada de zafra, la misma que se extenderá de noviembre a mayo del 2020. Actividad genera más de 50.000 empleos directos y más de 250.000 indirectos, según los empresarios. Evo Morales afirma estar abierto al diálogo para volver a Bolivia. Suman 7 muertos en ese país en 23 días de manifestaciones. Furgonazo Guay. 4 días con espectaculares precios de liquidación. Agencias Guay presenta. Buenas noches, gracias por estar con nosotros este miércoles 13 de noviembre a la mitad de la semana. Aquí estamos listos ya con lo más destacado de la información, agradeciendo como siempre su preferencia y enviando un saludo muy cordial a quienes nos ven fuera de nuestras fronteras. Iniciamos con la información. Siéntete bien en Farmacias Cruz Verde. Buen servicio no cuesta más. Luego de la aprobación de la ley de aceptación de cargos, diputados discrepan sobre los delitos que fueron incluidos. Aseguran que los mareros no serán beneficiados, aunque algunos admiten que sí favorecerá a funcionarios corruptos. En la ley de aceptación de cargos, los diputados aprobaron modificaciones al artículo 491 cuater, relacionado con las restricciones a la rebaja de penas por aceptar culpabilidad, y detallaron los delitos a los que no se le aplicaría el beneficio. Sin embargo, se ha generado una discusión sobre los alcances que tendría la ley y si podría beneficiar a mareros y delincuentes. Según el diputado Germán Velázquez, no favorecería a ese sector, porque no aplica para quienes ya están condenados y porque hay reincidencia. Lo que se aprobó ayer aquí en el Congreso de la República no beneficia a las personas que ya tienen una condena. O sea, el marero que de alguna forma o la persona que de alguna forma ya ocasionó daños en el tema de secuestro, en el tema de violación, no tienen derecho a este beneficio. El congresista Estuardo Galdames de la bancada oficial coincide con Velázquez, aunque admite que sí podría beneficiar a funcionarios corruptos. Este delito es para específicamente la aceptación de cargos, es para aquellos delitos por índole administrativo, para funcionarios públicos que de una u otra forma pues han incurrido en hallazgos de corrupción. Por el contrario, el parlamentario de URNG Walter Félix aseguró que la ley generaría más impunidad por los cambios aprobados. Tenemos que analizarla, pero efectivamente, por ejemplo, delitos de corrupción, de lavado de dinero, de financiamiento electoral ilícito, entiendo que quedaron incluidos dentro de los que pueden tener rebaja de condenas. Y ahí pues sabemos exactamente hacia dónde va dirigido. Así que me parece que eso es incorrecto. Son delitos que no debieran de tener, de estar dentro de la lista de los que puedan tener rebaja de condena. La ley de aceptación de cargos entrará en vigencia un mes después de su publicación en el Diario Oficial. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Noé Medina. Bueno, y para ampliar detalles sobre la ley de aceptación de cargos, vamos a hacer un contacto con el abogado Julio García Merlo, a quien agradecemos el tiempo para atender esta entrevista. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Y si me lo permite, voy directo a la primera pregunta. ¿Cuál es su lectura luego de aprobadas las reformas al Código Penal con esta ley de aceptación de cargos? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Para entender la aprobación de esta ley hay que comprender la historia
desde un inicio esta propuesta tenía serios vicios y defectos técnicos. Era una novedad que no existe en el mundo, en donde se estaba buscando una figura en la que se iba a descongestionar, o buscaba como objetivo descongestionar el proceso penal, pero a través de una declaración unilateral, o sea, que el sindicado o el procesado debía aceptar solo frente a juez los cargos que se le presentaban. Esta propuesta fue discutida en el Congreso y no pasó a sancionarse ni a formar ley hasta este momento, que estaba completamente fuera de la discusión nacional el tema de la aceptación de cargos, y en una premura se modifica ese proyecto original y sale con una serie de cambios que hacen una ley realmente un adefesio jurídico completamente incongruente e incompatible con el resto del ordenamiento jurídico procesal penal. Abogado, vamos a leer un poquito más sobre lo que entendemos nosotros que beneficia en estos casos a aquellas personas señaladas por delitos de corrupción, asociación ilícita, lavado de dinero, delitos electorales, entre algunos otros. Pero realmente, en su visión, ¿quiénes son los beneficiados? Mire, yo veo esta última aprobación del Congreso como un tipo de paracaídas o salvavidas por aquello de que lo necesiten usar. Por eso es que es una ley casuística en un momento en donde no se discute una política criminal, sino solo se busca parchar el Código Procesal Penal. Eso es típico de nuestro proceso legislativo, que no hay un análisis integral de la ley. Realmente, honestamente le digo, está tan mal hecha que no creo que vaya a beneficiar a alguien. Le puedo poner algunos ejemplos. Tiene la deficiencia que la resolución puede ser apelada, por ejemplo, porque no permite un acuerdo entre la Fiscalía y el sindicado. En el momento que pueda ser apelada, ¿quién se va a sujetar a esa medida si no hay seguridad? También se fija un candado en cuanto a que debe definirse de una vez la acción reparadora, sin cuyo pago no se puede ejecutar la rebaja de esas penas. Esto de vincular la responsabilidad civil al tema penal hace que vaya a ser en muchos casos nula su aplicación. Y esto es porque en la reparación digna, en muchos de los casos se permite la participación de querellantes adhesivos, que son entidades de interés difuso y que se van a oponer al otorgamiento de estas medidas. Entonces no va a ser práctico. También necesitaría el acuerdo, por ejemplo, de PGN cuando el Estado es agraviado, va a necesitar el acuerdo de SAT cuando es de delitos tributarios, y todo esto creo que no se tomó en cuenta al momento de decretar esta ley de aceptación de cargos. Solo se buscó de una forma muy superficial querer dar una salida rápido con penas conmutables menores a 5 años. O sea, sí se ve una intencionalidad de querer desfogar muchos delitos de una forma antitécnica, rápido y sin consecuencias penales para delitos que tienen penas más graves y que sin esta ley pues podrían incluso repercutir en penas de prisión. Pero esa intencionalidad... Sí, dígame. Perdón, precisamente es que usted me ha hecho notar una cuestión importante. Quienes defienden esta ley dicen que el tema de que en nuestro país la justicia no se imparte de forma rápida, expedita. Hay personas que ni siquiera llegan a escuchar las acusaciones por muchísimo tiempo, y que esta sería una manera de evitar esto. Me toca hacer de abogado del diablo y preguntarle a usted qué pasa entonces con esa gente, porque ese es el punto que ellos esgrimen. Definitivamente nosotros tenemos que cambiar nuestra estrategia y política criminal. En países desarrollados
El 95% de los casos se desjudicializan. Nosotros lo hemos visto recientemente con el caso de Manuel Valdizón, lo vimos en el caso Portillo, lo vimos en el caso Marjorie Chacón en Estados Unidos, porque allá el 95% de los casos se desjudicializan. Lo mismo sucede en Europa. Solo el 5% de los casos se llevan a juicio. Ahora, en Guatemala, la política criminal es querer llevar el 100% de los casos a juicio. Eso es imposible. Cada juicio se estima que costará alrededor de 1 millón de quetzales o más. No existe el presupuesto, no existen los recursos, nuestra estrategia está mal. O sea, sí necesitamos una medida desjudicializadora, pero necesitamos algo que responda a la técnica procesal penal, al sistema acusatorio. En todos los sistemas existen acuerdos entre la Fiscalía y la Defensa. Esto no es la propuesta de aceptación de cargos y por eso es que fracasó, salió un adefesio, ahora todo el mundo se opone, pero lo que empieza mal termina mal. Era un mal proyecto, salió un peor proyecto. Tenemos que trabajar en acuerdos entre la Fiscalía y la Defensa que se puedan firmar y ejecutar y poder cumplirse y que dé seguridad a todas las partes. Eso no lo tenemos, debemos trabajar en un sistema que permita esa desjudicialización. Muchísimas gracias al abogado Julio García Merlos por su opinión muy importante. Hay que anotar también que ya existen amparos en contra de esta ley y bueno, evidentemente el camino será largo, un proceso que estaremos nosotros pendientes y por supuesto informándoselo a usted. Nuevamente el agradecimiento al abogado García Merlo por su tiempo. Nosotros continuamos, tenemos más información esta noche porque por violación al debido proceso, atentar contra el acceso a la justicia, el derecho de defensa y la tutela judicial de las víctimas, organizaciones presentaron amparos contra las reformas al Código Procesal Penal. Representantes de la AEU y de Acción Ciudadana consideran lesiva estas reformas para la ciudadanía porque señalan que deforman el proceso penal en el país. Vea usted, continuamos hablando de este tema tan importante. Los diputados, como ya hemos informado, aprobaron estas reformas al Código Procesal Penal. Como es inusual en el hemiciclo, contó con la presencia de 122 diputados, cuestión que no se daba al menos desde hace 6 meses. El Movimiento Pro Justicia señaló que lo aprobado desnaturalizó la iniciativa que fue propuesta por el sistema de justicia, ya que esta buscaba reducir la mora judicial y agilizar el esclarecimiento y la sanción de los delitos. Los diputados eligieron esta tarde a su colega Hugo Fernando García Gudiel como representante titular del Congreso ante la Junta Monetaria y a Rudy Castañeda como suplente. Luego, por falta de quórum, eso sí, en ese momento se suspendió la sesión. Por la mañana, los congresistas también sesionaron para continuar con la interpelación al ministro de Comunicaciones, José Luis Benito. Luego de un par de minutos se suspendió por la ausencia de congresistas. En este momento, como le digo, es una etapa de... Bueno, nos vamos del Congreso porque este día fueron detenidos 2 personas de nacionalidad colombiana en Misco, quienes son señalados por el alcalde Neto Brand de abusar de los comerciantes a través de préstamos. Policía Municipal, en conjunto con el Ministerio de Gobernación, detuvieron a 2 prestamistas colombianos en Misco, señalados de agredir físicamente a varios comerciantes. La denuncia fue realizada por el alcalde Neto Brand, quien señaló desde el 31 de octubre que abusaban de la necesidad de la gente, realizando préstamos de 5,000 quetzales en adelante y exigiendo después entre el 20 y el 100% del préstamo, lo que según el jefe edil afecta el comercio del municipio. Según Migración, las 2 personas colombianas que fueron detenidas se encuentran en un albergue donde se está a la espera de resolver su situación migratoria. Durante las próximas 72 horas se definiría si se opta por otorgarles una residencia para permanecer de forma legal o si se procede su expulsión de Guatemala. En días anteriores, Brand señaló que durante un operativo también se detuvo a 5 personas de nacionalidad colombiana a quienes señala de asesinar a un piloto de bus. Por una Guatemala en paz, Nimsi Rosales.
Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima podría ser dirigido por diputada. El nombramiento cae en manos del presidente. Ampliamos luego de la pausa. Estamos con más información. A esta hora, una diputada podría ser beneficiada con el decreto 9-2019 aprobado por el Congreso. Al dejar el cargo, sería nombrada en otra entidad por 4 años. El martes, los diputados aprobaron reformas a la Ley Orgánica del Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito. Entre los cambios está que será el presidente de la República el que nombre al director de la institución, quien estará en el cargo por 4 años y solo podrá ser removido por causa justificada. Anteriormente era el legislativo quien hacía el nombramiento de una terna propuesta por la sociedad civil. En pasillos del Congreso se escuchó que esta reforma beneficiaría a la diputada Alejandra Carrillo para ser nombrada en el cargo. El jefe de bancada de FCN Nación, Javier Hernández, dijo que será una decisión del presidente Morales, mientras la congresista prefirió no referirse al tema. Para empezar tenemos que ver qué es lo que pasó con el Instituto de la Víctima. El Instituto de la Víctima estaba representado por muchas organizaciones sociales que nunca se lograron poner de acuerdo y nunca logramos tener un instituto que defendiera a la víctima de delitos. Esto se cambió. En estas iniciativas lo que buscamos nosotros es que tuviera funcionabilidad, que tuviera recursos y que pudiera trabajarse. Los diputados también aprobaron una enmienda para otorgarle al instituto un presupuesto de 50 millones de quetzales para 2020. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Noé Medina. En temas de último momento, la Policía Nacional Civil informó de la captura de quien sería responsable de disparar contra un menor de 12 años que trabajaba como ayudante de microbús en un hecho ocurrido en la colonia El Paraíso 2, zona 18 de la capital. El responsable del ataque sería otro adolescente de 17 años que fue detenido por las autoridades. A 5 días del ataque, el menor Andy Yair Ramos Obregón falleció esta noche en el Hospital General, según lo confirmaron autoridades de salud. Decomiso de mercadería de contrabando desata incidente en Tecunumán, San Marcos. Las autoridades de la SAT y el CACIF se pronuncian. Volvemos con el tema. Una serie de incidentes se registraron este miércoles en la sede de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT en la frontera de Tecunumán, San Marcos, donde por varias horas permanecieron retenidos 3 trabajadores y 2 agentes de la Policía Nacional Civil. Por la tarde, los inconformes los liberaron. Este video evidencia los daños ocasionados a las instalaciones de la Aduana 1 Tecunumán, minutos después que presuntamente inconformes con la incautación de mercadería mexicana que habría evadido impuestos al cruzar por el río Suchiate, ingresaron a sustraer a 2 trabajadores de la Superintendencia de Administración Tributaria, un guardia de seguridad privada y 2 agentes de la División Fronteriza de la Policía Nacional Civil. Estas imágenes muestran que personas con el rostro cubierto trasladan a los retenidos hacia la orilla del río Suchiate, donde permanecieron por varias horas como rechazo a los operativos contra el contrabando. Fuentes oficiales confirmaron que este miércoles se incautó un microbús que transportaba mercadería de procedencia mexicana, lo que provocó los incidentes ocurridos en Tecunumán. En prevención a nuevos disturbios, las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil cerró las 2 aduanas guatemaltecas y posteriormente entablaron el diálogo, logrando al finalizar la tarde de este miércoles que las 5 personas retenidas fueran liberadas, sin establecerse hasta el momento a qué acuerdos llegaron con los inconformes, que semanas atrás también protagonizaron disturbios por el decomiso de pollo de contrabando. Por una Guatemala en paz, Whitmer Barrera. Estas imágenes muestran el momento en donde alrededor de 40 personas ingresaron con palos y piedras a una de las aduanas de Tecunumán, causando varios daños en la infraestructura del edificio y reteniendo a 2 trabajadores de la SAT y a 3 agentes de seguridad de la División de Puestos Fronterizos, como ya le habíamos comentado. Según el superintendente de la SAT, los empleados fueron amenazados con lanzarlos al río Suchiate y le rociaron gasolina.
Alrededor de 300 elementos de seguridad llegaron al lugar. Se logró restablecer el orden, como recuperar a los trabajadores retenidos que se encontraban con crisis nerviosa. Según Abel Cruz, esto es una reacción por parte de algunos inconformes con los operativos en contra del contrabando que realizan en la frontera con México. Se tiene previsto que durante los próximos días únicamente funcione la aduana Tecún-Humán 2. Y las cámaras empresariales se pronunciaron ante los operativos anticontrabando que efectuó la SAT en Tecún-Humán, San Marcos, expresando su apoyo a las autoridades tributarias y de la Policía Nacional Civil por sus acciones para frenar el contrabando. Asimismo, manifestaron su enérgica condena contra la retención de trabajadores de la SAT y agentes de la Policía Nacional Civil. El CACIF indicó que como consecuencia del contrabando, el fisco deja de percibir alrededor de 6 millones de quetzales, además de oportunidades para la generación de empleo formal. También la Cámara de la Industria, mediante un comunicado, manifestó su rechazo y condena ante los actos de vandalismo o violencia que personas dedicadas al comercio ilícito han realizado en las instalaciones de la aduana, que, como ya le hemos repetido, están situadas en Tecún-Humán, exigiendo también a las autoridades actuar con firmeza y todo el peso de la ley para evitar que los contrabandistas sigan poniendo en peligro a la comunidad. Vamos a dar paso al programa Razón de Estado, pero cuando regresemos inicia la época de cosecha de la caña. ¿Cuántos empleos se generarán? Esto lo tenemos al volver después de Razón de Estado. Y aquí estamos con más información. La semana pasada dio inicio a la temporada de zafra, que es la época de cosecha de la caña para la producción de azúcar, energía y alcohol. De noviembre a mayo se brindan 19,000 empleos solo para el corte de caña. Durante la época de zafra 2019-2020 en el país, que inicia en noviembre y termina en mayo, se generan alrededor de 56,000 empleos directos y más de 250,000 indirectos. Visitamos el ingenio Trinidad del Grupo San Diego en Escuintla, uno de los 11 ingenios que forman parte de la Asociación de Azucareros de Guatemala, que produce azúcar, alcohol y energía. La agroindustria en total paga alrededor de 3,000 millones de quetzales en salarios, y esa derrama general económica a todo el país es de alrededor de 10,000 millones de quetzales. Guatemala es el segundo exportador de azúcar en Latinoamérica y el cuarto a nivel mundial. El 70% del azúcar producido en el país se exporta a 58 países del mundo, siendo los principales Estados Unidos y Chile. En nuestra visita pudimos ver el proceso de la caña, desde que es cortada en los campos y separada de la basura, luego es triturada y luego se muele para obtener su jugo y bagazo, que es utilizado para los diferentes fines de la caña. Alfredo Vila nos comenta la diferencia que tiene el azúcar morena y por qué ahora las personas prefieren consumirla en lugar de la blanca. Es un azúcar que todavía es morena porque tiene algunos residuos de miel, por eso es que a mí en lo personal me gusta más, es más rica el azúcar morena, pero el azúcar blanca es más procesada y por eso es que es más blanca, más fina. Durante la zafra pasada, la producción fue de 2.9 millones de toneladas métricas de azúcar y para esta zafra se tiene una proyección similar. Además, los ingenios azucareros durante la zafra pasada generaron energía eléctrica renovable, atendiendo hasta el 31% de la demanda nacional de energía. Vila comentó que otro mercado fuerte podría ser Corea. Está por reiniciarse el tratado con Corea, que tradicionalmente ha sido un mercado importante para productos agrícolas, entre ellos el azúcar de Guatemala. Para los ingenios es importante la generación de empleo. Es por eso que no han automatizado el corte, pues solo en esa labor, en época de zafra, generan 19,000 plazas de trabajo. Por una Guatemala en paz, Paula Osaeta y Fernando Cabrera. En otras cosas, para este próximo sábado se espera que comience a funcionar la báscula que se colocará en el puente de Belice, con el propósito de regular el peso del transporte de carga y mantener en buen estado el pavimento. Conozca los detalles de cómo funcionará. Sí,
En el Ministerio de Comunicaciones se explicó que este mecanismo consiste en colocar sensores en los carriles de ingreso y salida de la ciudad, con los cuales se medirá el peso de los vehículos de carga para evitar que sobrepasen los límites y dañen el asfalto. Encargados de la obra refirieron que quien no acate los parámetros establecidos en el reglamento para el control de pesos y dimensiones de vehículos será sancionado, ya que los sensores y cámaras que serán instalados en el puente recabarán el número de placa, cantidad de ejes, peso, así como la fecha y hora en la que pasará el vehículo. Los datos que se recaben de los vehículos serán enviados a un servidor con capacidad para registrar 65,000 archivos diarios. Inmediatamente también se generará la multa para el vehículo, aunque aseguran que habrá notificación. El objetivo es proteger el puente Belice y las carreteras del país. Está instalada principalmente para que se capte todos los datos y toda la información de los vehículos que lleven sobrecarga, o sea, sobrepeso o desbalance de la carga, en la cual con el sistema digital se les puede hacer una llamada de atención o sanciones a los transportistas. Héctor Fajardo, vocero de la Coordinadora Nacional de Transporte, aseveró que no conocen los detalles de cómo funcionará la báscula y si podrá ocasionar atascos, aunque considera que es necesario controlar los pesos de los vehículos de carga. Con imágenes de Esvin García, reporta para Noticiero Guatevisión José Manuel Patzán. Mire, empieza la audiencia de primera declaración de 4 implicados en la quiebra de la cooperativa UNACOP, por la que más de 200 personas perdieron sus ahorros. La malversación del dinero de esta financiera se estima en 19 millones de quetzales y a la diligencia se presentaron más de 50 afectados. La mayoría son personas de la tercera edad. La audiencia de primera declaración de los 4 implicados en la malversación de 19 millones de quetzales en la cooperativa UNACOP RL se desarrolló en el juzgado 11º y tuvo espectadores peculiares, más de 50 personas de la tercera edad que perdieron sus ahorros. Adentro y afuera de la sala de audiencias hubo personas afectadas. Ellos estuvieron a la expectativa de que empezara la diligencia. Han esperado por más de una década para que los directivos responsables de la cooperativa respondan ante la justicia por la quiebra de la financiera y la pérdida de sus ahorros. En la audiencia, el Ministerio Público efectuó la imputación de los hechos a 4 directivos. Los señaló de malversar de 2001 a 2008 unos 19 millones de quetzales y además aparentaron solidez financiera de la cooperativa a través de préstamos. La mayoría de afectados que perdieron ahorros son personas de la tercera edad. Yo me animé incluso a retirar mi dinero de un banco para meterlo ahí. Desdichadamente, cuando yo llegué, pues yo no tenía mucho conocimiento de lo que ya ahí estaba pasando. Cuando yo llegué a retirar mis intereses, que el convenio era de mensual, solo logré estar en este gozo, digamos, pues, por decirlo así, ¿verdad?, de poder recibir cierta cantidad. Fueron 3 meses. Unas 200 personas perdieron ahorros en la cooperativa, que tenía su sede central en la zona 18. Perdimos el dinero en ¿cómo se llama?, en relación a lo que teníamos ahí depositado, ¿verdad? Y está incluida mi familia. Entonces esto nos ha afectado grandemente, no solo a nosotros, sino a otras familias, ¿verdad? Que inclusive personas que se han enfermado y que han fallecido, pues en la lucha por recuperar el dinero que de lo de la cooperativa. La audiencia continuará este jueves con la imputación de hechos por el Ministerio Público. Por una Guatemala en paz, con imágenes de Miriam Figueroa, reportó Edwin Pitán. El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil investigan un robo y crimen en la vivienda del cónsul general de los Países Bajos. El inmueble se ubica en un área residencial privada en el kilómetro 18.5 de la ruta Fraijanes. La víctima mortal durante el robo en la casa es un ciudadano alemán. Él era huésped en la casa del diplomático de los Países Bajos, quien estaba de viaje en el extranjero cuando ocurrió la irrupción a su inmueble. Se sospecha que fueron 4 los ladrones que ingresaron a la vivienda. El caso lo investiga el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil.
Diplomáticos de la Embajada de Alemania confirmaron el crimen de un ciudadano alemán en una casa ubicada en un área residencial de Fraijanes, ruta a El Salvador. Las circunstancias del caso aún están bajo investigación, pero se sospecha que se trató de un robo a la vivienda que se salió de control. La víctima mortal en el asalto fue Wolfgang Langer-Pratt, de 69 años, quien tenía más de 3 décadas de residir en Guatemala y era huésped en la casa en que fue atacado. El crimen ocurrió en un área residencial privado que tiene acceso solo por medio de garitas que custodian guardias de seguridad privada. La vivienda en la que ocurrió el crimen estaba en la parte trasera del complejo habitacional, contiguo a un potrero. La casa en la que irrumpieron asaltantes es la residencia del cónsul de los Países Bajos, Roberto Bergosen. En lo que va del año han ocurrido 322 robos en residencias. Aunque hay disminución en estos hechos, el departamento de Guatemala es el más propenso y las autoridades de la Policía Nacional Civil dan algunas recomendaciones. No publique en sus redes sociales que usted va a salir de vacaciones con toda la familia. Siempre tener en cuenta las actividades de los menores en casa, porque en cualquier momento pueden ser víctimas de alguna situación ilícita, tanto dentro de la casa como fuera de la misma. En este momento pues inician los operativos por parte de Policía Nacional Civil. El caso está bajo investigación del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil. Sin embargo, no han querido brindar detalles y mantienen en hermetismo los avances de la averiguación. El 30 de octubre pasado por la madrugada habría ocurrido la irrupción a la vivienda del cónsul de los Países Bajos. Los asaltantes se sospecha fueron 4 e ingresaron al inmueble por la parte trasera. Por una Guatemala en paz, con imágenes de Miriam Figueroa, reportó Edwin Pitán. Una serie de allanamientos se llevaron a cabo en Semuy 2, el Store, lugar que en el que en septiembre fueron ejecutados 3 elementos del ejército. Las autoridades allanaron 19 viviendas de Semuy 2. En las diligencias se buscaron indicios de un proceso de investigación y se capturó a 8 personas indicadas de participar en la muerte de 3 efectivos del ejército. Este operativo se realiza junto con la División Especializada en Investigación Criminal con el objeto de llevar a cabo y ejecutar las órdenes de aprehensión de las personas que participaron en este enfrentamiento armado y derivado de este enfrentamiento armado donde fallecieron miembros de esta patrulla militar, se ordenó un estado de sitio en la región, lo cual sirvió para la localización de un narcolaboratorio que ya estaba en capacidad de producir kilos de cocaína y diferentes plantaciones de hoja de coca en varias regiones del lugar. Derivado de este operativo se realiza la aprehensión de 8 personas por diferentes delitos, los cuales serán puestos ante el juez competente para que sean escuchados y puedan resolver su situación jurídica. Con esto se presume que aquel 3 de septiembre, pobladores fueron los que se involucraron en el enfrentamiento armado con elementos del ejército, dejando un saldo fatídico. Por una Guatemala en paz, Donny Stewart, Noticiero Guatevisión. Mire, veteranos del ejército volvieron a las calles para pedir un resarcimiento por su labor en la institución. Quieren recibir 85,000 quetzales por servicios prestados. Del Ejército de Guatemala manifestaron frente al Congreso para exigir a los diputados la aprobación de la iniciativa 5604, referente a la dignificación del soldado y su familia. El objetivo de la ley es indemnizar con un bono patriótico a quienes prestaron su servicio militar durante el conflicto armado interno. Dicha indemnización sería de 85,000 quetzales para cada uno. Los primeros en recibir esta ayuda serían unas 40,000 personas que están inscritas en el programa de resarcimiento, aunque el número podría ser superior a los 100,000. El secretario de la Asociación de Veteranos Miembros de la Tropa del Ejército de Guatemala, Octavio Montejo, señaló que este reconocimiento es necesario ya que muchos se han olvidado de la labor que hicieron. Si hablamos del grupo contrario al Estado de Guatemala o al Ejército de Guatemala, han salido beneficiados y salieron beneficiados desde el momento que se firmó la paz. Y nosotros ya tenemos más de 20 años de estar acá y de haberse firmado la paz y de nosotros nadie se acordó. De nosotros nadie nos toma en cuenta, nadie se acuerda de nosotros
y hacen caso omiso a que nosotros con nuestra valentía defendimos los intereses de un país. Dentro del dictamen también se contempla la creación de un programa de readaptación social que sería ejecutado en todo el territorio nacional por la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala, aunque algunos de los manifestantes los acusaron de no apoyar a todo el gremio. Por una Guatemala en paz, Alejandra Arriola y Noé Medina. Hace una semana, el Ministerio de Salud emitió un aviso para prevenir a las personas sobre el consumo de moluscos, ya que se detectó un alto nivel de toxicidad en los mismos, pero hasta la fecha no se ha registrado ningún caso. La detención de niveles de toxicidad en moluscos como mejillones, conchas de burro y ostras en las costas del Pacífico hizo que el ministerio recomendara a la población evitar el consumo de estos alimentos, ya que se detectó un incremento en la cantidad de clorofila en todo el litoral, por lo que ahora los estudios se están extendiendo a lugares como Las Lisas, Tejate y Champerico, además de señalar que hasta el momento no hay ninguna víctima con intoxicación registrada. Por eso ciertos bivalvos están bien circunscritos a la dársena del puerto Quetzal y ahí no hay pesca al público. El problema es enfrente a las costas del puerto San José, mar adentro, encontraron también aumento de saxitoxinas. Como uno no sabe qué es lo que más arrastra hacia afuera, y que hay personas que viven de eso o que consumen eso como parte de su dieta normal, quisimos pues hacer ese aviso precautorio. Uno de los últimos casos que se tiene registrado es la muerte de 2 personas hace 7 años que se intoxicaron luego de consumir conchas. En el 2011, unos niños que comieron unas almejas que estaban pegadas al casco de una embarcacioncita y fallecieron el papá, no, perdón, 2 niños y la mamá y el papá intoxicados y fallecieron 2. Derivado de este caso es que ahora se deben seguir protocolos en los hospitales para tener un mejor diagnóstico, ya que 15 o 20 minutos después del consumo de moluscos tóxicos, el paciente registra una intoxicación que genera entumecimiento de labios y paraliza los músculos de la respiración. Mientras que los vendedores en la terminal aseguran que su producto es importado desde las costas de Honduras y El Salvador. Para una Guatemala en paz, Andrea Domínguez y Erika Ávila. Vamos ahora a hablar de cultura porque la agrupación Los Iracundos visitó el estudio de Noticiero Guatevisión para hablar de su gira por nuestro país. Venite volando, dale que tengo. Bienvenidos a este espacio de cultura y espectáculos. En esta ocasión me acompañan Gianni Pivetta y Adán Franco, integrantes de la reconocida banda Los Iracundos. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Pablo? Un gustazo, Pablo. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de estar hoy acá con nosotros. Es un verdadero placer pues tener aquí músicos tan prestigiosos con una trayectoria tan grande. ¿Tienen cerca de cuánto? ¿22 años tienes en Los Iracundos? No, yo tengo 23 años en el grupo, pero el grupo tiene más de 50 años, 55 años en realidad. Yo tuve el privilegio de estar con los fundadores, en la cual, bueno, hoy por hoy ya no están, el papá de Adán. León y Franco fue el fundador del grupo y en el 2015, 1 de diciembre del 2015, se quedó dormido para siempre aquí en Guatemala, en el centro histórico de Guatemala. Pero bueno, seguimos llevando las canciones y seguimos haciendo música y llevando las canciones de Los Iracundos por el mundo. Este legado maravilloso que muchos han nacido, se han enamorado. Y también se habrán peleado. Sí, habrán llorado, habrán llorado también. Se han enamorado. Claro. Realmente la música de Los Iracundos pues creo que toca todas las fibras del espíritu de las personas. Excelente. Bueno, y van a estar, me parece, el 16, están en Teatro Lux. Bueno, vos tenés ahí donde vamos a estar. Yo les doy el chivo. 16 Teatro Lux, 22 Hotel Intercontinental, luego me parece van Antigua, Quetzaltenango, tienen todavía pues varias presentaciones pendientes. Sí, quedan 8 conciertos más todavía. Acá en Guate, en la capital, vamos a estar en el Teatro Lux, como decís vos, el sábado, en zona 1, y el 22 en el Hotel Real Intercontinental, en zona 10, ¿verdad? Quedan muy pocos boletos, así que aproveche la gente que quiere ir al evento, porque está full, va a ser una gran fiesta. Pueden adquirirlos en todo ticket, así que bueno,
esperamos a todos aquí en la capital. Excelente, pues Yanni. Pablo, Adán, un gustazo. ¿Cómo me gusta estar con los famosos? Muchísimo. No, al contrario, para mí es un Muchas honor. gracias. Gracias, les Porque agradezco me dijeron mucho. que este noticiero es muy visto en Guatemala. Ah, bueno, por esperemos que consecuencia sí. son Ahora, famosos. ahora lo va a hacer más entonces, ya que tenemos invitados tan especiales. De verdad, Muchas les agradezco muchísimo por haberse tomado el tiempo. Sé que están en una gira súper complicada acá por nuestro país, pero agradezco muchísimo que hayan ustedes pues tomado el tiempo de estar acá con nosotros, y agradezco también a usted por su sintonía. Por favor, no cambie de canal porque tenemos más información. Y no sé cómo sigo esperando. Evo Morales no descarta volver a Bolivia. El porqué de estas declaraciones luego de la pausa. Y vamos a noticias internacionales porque el expresidente de Bolivia, Evo Morales, habló en México, donde está en calidad de asilado, y dijo que regresaría para pacificar su país si los bolivianos se lo piden, tras semanas de protestas violentas que llevaron a su renuncia a la presidencia. Evo Morales ofreció este día su primera conferencia en prensa desde el exilio en México. El expresidente de Bolivia no descartó regresar a su país, del que salió el lunes tras presentar su renuncia luego de semanas de protestas por denuncias de un presunto fraude electoral. Por supuesto, si mi pueblo pide mi pueblo, estamos dispuestos a volver a pacificar, pero es importante el diálogo nacional. Yo siento que si no hay diálogo nacional, estoy viendo que va a ser difícil de parar esta confrontación. Morales pidió a los policías y militares que lo presionaron para que presentara su renuncia a no usar bala contra el pueblo. Hasta el martes sumaban 7 muertos en Bolivia en 23 días de manifestaciones. Venecia intentaba este miércoles recuperar la calma tras sufrir la agua alta más importante desde 1966. La marea subió 187 centímetros la noche del martes, cubriendo buena parte de la ciudad de Los Dogos. Medios italianos informaron de la muerte de un veneciano de 78 años que falleció electrocutado mientras intentaba encender las bombillas eléctricas de su casa inundada. Carlos tiene 18 años y es estudiante en Chile. Hace 3 semanas perdió la visión total en su ojo izquierdo cuando se unió a una protesta en su barrio contra el gobierno de Sebastián Piñera. Mientras corría para evitar a la policía, recibió 8 perdigones en su cuerpo, incluido el que le cegó el ojo. Carlos es apenas uno de los casi 200 personas con heridas oculares en las protestas en Chile, un récord que supera el de algunas zonas en conflicto en el mundo. Con información e imágenes de agencia AFP, por una Guatemala en paz, Ivonne Leiva. De vuelta en nuestro país, el programa de becas universitarias de la Fundación Juan Bautista Gutiérrez celebra 2 décadas de apoyar y cumplir sueños de jóvenes que desean seguir la universidad. Por 20 años, la Fundación Juan Bautista Gutiérrez ha entregado y apoyado a más de 241 jóvenes de recursos económicos limitados a través de su programa de becas, con el objetivo de poder cumplir el sueño de seguir la universidad. Esta vez bajo el eslogan Cumpliendo sueños, otorgando oportunidades. Para el año 2020, el brazo social de la Corporación Multiinversiones otorgó 35 becas a jóvenes de los departamentos de Guatemala, Chiquimula, Jalapa, Retaluleu, Suchitepeques, Alta Verapaz y El Progreso. Un año están con una coach especializada y ella les da cómo pueden entrar a la universidad y los guían. Y así es las del segundo, tercero, cuarto, quinto, hasta que ya los apoyan en quinto a hacer su currículum y a empezar a buscar empleo. Y todos están empleados. Lo que esperamos que sean muchos más, que se multipliquen y Guatemala va a ser mucho mejor.
Uno de estos beneficiados fue Adriana Mejía, quien se graduó con un promedio de 94 puntos y sueña con convertirse en ingeniera en biotecnología industrial para generar proyectos para el país. Pues esta ingeniería me llama bastante la atención, creo que puedo desarrollar muchos proyectos y tengo un montón de ideas en la mente y yo creo que esto me va a dar como las herramientas para poder llevarlas a cabo en mi país y la verdad esta beca significa una gran ayuda no solo para mí sino que para mi familia. Yo sé que esto me va a ayudar a salir para adelante y pues nada más que agradecida con esta gran oportunidad que me están dando. El objetivo principal del programa es brindar una oportunidad a los jóvenes que tienen alto nivel académico y bajos recursos económicos, con el fin de que puedan desarrollar una carrera universitaria en un programa completo e integral que cubre el 100% de los costos académicos, como la matrícula y colegiatura. Por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez, y en cámara, Erika Ávila. La educación es muy importante. Mire, 11 maestros y una directora fueron elegidos con la distinción 100 puntos que otorga la organización Empresarios por la Educación. En este marco también la comuna capitalina les otorgó un distintivo. Más allá del deber, es el nombre del reconocimiento que le hizo la municipalidad capitalina a quienes fueron elegidos como los maestros 100 puntos. Se trata de 11 profesores y una directora, provenientes de diferentes puntos del país, pero que se han caracterizado por realizar una labor que deja huella en la educación. Juan Luis Churuc, por ejemplo, da clases en un caserío de Totonicapán a alumnos desde primero hasta sexto primaria, siendo el único docente del centro educativo. Es un reto para mí demostrar, ahí sí que, dar todo lo mejor de mí porque tengo que manejar lo administrativo, lo que es de la educación de los niños, de refacción con el consejo educativo. Y ahí sí que lo estamos dando de la mejor manera para que la escuelita pues también tenga ese desarrollo comunitario, especialmente porque no sirve de la niñez que son el futuro de nuestro país. El premio Maestro 100 puntos se lanzó por primera vez en el 2006 y 8 años después se comenzó a premiar también a un director. Este año el galardón fue para una mujer, quien lleva 10 años de dirigir una escuela en Samayac. Es una alegría bastante grande para mi persona porque una noticia que viene a decirme, ¿verdad? Valió la pena el trabajo realizado. Como 10 años trabajando como directora en la Escuela Oficial Rural Mixta del Cantón San Antonio Nimaún del municipio de Samayac y la verdad que eso es algo que me ayuda, me motiva y sobre todo me incentiva a seguir trabajando por transformar la educación de nuestro país. Este jueves recibirán la condecoración 100 puntos por la organización Empresarios por la Educación, que tiene como propósito honrar la labor docente y reconocer las buenas prácticas en el aula y el establecimiento. Por una Guatemala en paz, Dadiana Cabrera y Miriam Figueroa. Felicidades a los maestros 100 puntos, así necesitamos muchos en nuestro país. Gracias a usted por estar con nosotros y por acompañarnos. Nosotros lo invitamos a que continúe en Guatevisión. Nos vemos mañana.